Hola Nelson, a continuación voy a presentar el último desafío de SQL. Me muestran unas tablas con un tipo de relación. El tipo de relación del diagrama es muchos es a mucho, que va a indicar que un elemento de la tabla películas está asociado a múltiples elementos de la tabla tags y viceversa. Voy a crear una tabla películas. Esto está creado. Voy a crear la tabla tag. Reviso. Y también voy a necesitar crear una tabla intermedia que la tabla intermedia va a contener las claves foráneas de ambas tablas y me va a permitir que se establezca la relación de muchos a muchos. Inserte 5 películas. La siguiente pregunta es: inserte 5 películas. La primera película debe tener 3 tags asociados, la segunda película debe tener 2 tags asociados. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ahí está. Ahora voy a insertar los tags. En esta parte básicamente lo que hago es que estoy como rellenando estas tablas. Está entregándole la información a cada una de las tablas. Luego dice: cuenta la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tags, debe mostrar 0. Voy a ejecutar todo este código. Ya, el left join lo voy a utilizar para asegurarme de que todas las películas se incluyan en el resultado, incluso las que no tienen tags asociados. El count me va a contar la cantidad de tags asociados a cada película, y si no hay tag, el count me debe devolver un 0. El grupo me va a agrupar los resultados por película, y order by me va a ordenar las películas por nombre para que la salida sea más legible. Crea las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos, claves primarias, foráneas y tipo de datos. Entonces voy a crear las tablas correspondientes. Voy a crear la tabla preguntas. Ya. Voy a crear la tabla de usuarios. Y voy a crear la tabla de respuestas. Entonces, agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Eso lo hago con el insert into. Entonces voy a empezar ahora a completar estas tablas. Con mis usuarios, me agregué mis 5 usuarios. Voy a agregar mis 5 preguntas también. Y mis 5 respuestas. Esto me dice ¿dónde está? Ya. La segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. La segunda pregunta está contestada solo por un usuario. La primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes, que esta parte no la había hecho.
Y aquí he insertado la respuesta que estaba respondida correctamente 2 veces. La segunda debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Y las otras 3 preguntas deben tener respuestas todas incorrectas. Entonces ahora vamos a ver cómo quedó esa tabla. Ya. Cuenta la cantidad de respuestas correctas totales por usuario independiente de la pregunta. Cuenta... ¿Dónde está? Se me fue. Cuenta la cantidad de respuestas correctas de usuario, ya. Independiente de la pregunta. Entonces, lo que hago yo. La primera unión, voy a realizar un left join entre la tabla usuario y la tabla respuesta. Esto va a significar que se obtienen todos los registros de usuario y si hay coincidencia en respuesta, se incluyen en las filas también. Y si no hay coincidencia, se rellenan con valores nulos. En la segunda unión, ocupo otro left join y que va a ser entre respuesta y pregunta. Y esto une la tabla de respuestas con preguntas basándose en el ID de la pregunta. Y también verifica si la respuesta dada por el usuario coincide con la respuesta correcta. Entonces aquí tenemos esta tabla. Así es, por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Ya, en esta parte selecciona 2 columnas. La primera columna es el texto de la pregunta, que es P pregunta. Y la segunda columna es el conteo de las respuestas correctas, que se muestra como la cantidad de usuarios correctos. Se realiza una unión entre tablas preguntas y tabla respuesta. En la condición P.id igual R pregunta-id. Entonces esto significa que para cada pregunta se obtienen las respuestas correspondientes que tiene un ID de cada coincidente. En la cláusula web, que está de acá, se filtra las respuestas para incluir solo aquellas que coinciden con la respuesta correcta. Entonces solo se cuentan las respuestas que son correctas. Ya, 8. Implementa un borrador en cascada de la respuesta al borrar un usuario. Prueba la implementación borrando el primer usuario. Entonces, voy a implementar un borrador en cascada. Ya, me dice que se borró 1. Y voy a verificar. Y efectivamente se borró el primer usuario. O sea, primero identificamos y eliminamos el primer usuario. Luego verificamos que sus respuestas también hayan sido eliminadas. En este caso eliminamos a Juan Pérez. Crea una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años. Esto lo vamos a hacer con alter table, un usuario. Agregando un constraint con un check de la edad y pongo que una edad tiene que ser mayor o igual a 18. Y para verificar vamos a insertar un usuario pero que sea mayor a 18. Que sea, no sé qué. Este usuario que es Ana Torres, que tiene 16, dice, la fila que falla contiene a Ana Torres. El nuevo registro para la relación usuario viola la restricción check de edad. El nuevo registro para la relación usuario viola la restricción de check de edad. Porque ya habíamos puesto esa restricción. Después, altero la tabla existente de usuario agregando el campo email. Debe tener la restricción de ser único. Aquí voy a agregar. Entonces agrego una columna email con ese varchar y agrego un constraint con un mail único. Entonces ahora voy a verificar, insert,
y vuelvo a verificar y me sale que está esto como, bueno, ya existe la llave, que la llave se duplica, entonces viola la restricción que yo ya había puesto aquí en add constraint, que tenía que ser un único main. Eso sería todo. Gracias y buenas noches.